Hola, bienvenidos al nuevo video de teoría de números de... Hola, bienvenidos al... Hola, bienvenidos al primer video de teoría de números de Fermateando. Hoy nos vamos a divertir un poco hablando de factorización en primos y divisores de números enteros. Bueno, a mí me divierten. Además, vamos a resolver algunos problemas relacionados para poder afianzar mejor estos conceptos. Bueno, vamos a jugar. Bueno, antes de empezar, en la descripción les voy a dejar un apunte escrito por Matías Saucedo, que es un exolímpico excepcional, es un genio, y escribió un apunte hermoso sobre los temas que vamos a tratar hoy, y les recomiendo que después de ver el video vayan y lo lean, porque seguro les despeje todas las dudas que les pueden llegar a quedar después de ver el video. Y además tiene una listita de problemas para practicar. Seguramente alguna vez estaban aburridos en alguna cena, no sabían qué hacer, miraron el techo, como la serie esta Gambito de Dama, que la chica se imagina las piezas de ajedrez, y se habrán imaginado algunas moneditas negras, 12 digamos, y se habrán preguntado cuántas maneras había de ubicarlas de manera que formen un rectángulo. Por supuesto, una manera muy fácil que hay de hacer esto es ubicarlas todas en fila. Entonces vamos a obtener un rectángulo de altura 1 y de ancho 12. Pero hay algunas otras maneras, por ejemplo estas. Ahora, con cualquier número tenemos un montón de maneras de formar distintos rectángulos. Pensemos, por ejemplo, en el 11. Si tengo 11 de estas moneditas negras y quiero formar un rectángulo, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Solo a mí se me ocurre poner monedas negras en el techo y formar rectángulos. Claro, hay dos maneras nada más de hacerlo con el 11, ¿no? Hacer un rectángulo de alto 1 y ancho 11, o hacer un rectángulo de ancho 1 y alto 11. Creo que lo dije mal. Es decir, no podemos formar un rectángulo que no tenga alguno de sus lados midiendo 1. Entonces, números como el 11, por ejemplo, que no lo podemos expresar como producto de dos números mayores que 1, ¿sí? Si queremos armar rectangulitos, o el ancho o el alto tiene que ser 1, se van a llamar números primos, que son justamente estos números que no pueden expresarse como producto de dos números mayores que 1. Esto es equivalente a decir que los números primos son los números cuyos únicos divisores positivos son el 1 y sí mismos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El 1 es primo? La respuesta es no, y que no intenten convencerte de lo contrario. ¿Por qué no? Bueno, en realidad es una convención. ¿Qué es una convención? Quiere decir que la gente que hace matemáticas se puso de acuerdo y dijo: ok, el 1, a pesar de cumplir esta condición, no entra en la definición de primo. Puede resultar un poco caprichosa esa convención, pero tiene un poco de sentido, y ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo de por qué tiene sentido sacar al 1 de la definición de primo. Pero entonces, ¿por qué nos importan los números primos? Bueno, los números primos nos importan por un montón de razones, pero vamos a mencionar al menos una de ellas. Una de esas razones es que todo número se puede descomponer como producto de números primos. Esto no es tan difícil de ver si uno le da el enfoque correcto. Piensen en lo siguiente: si yo tengo un número que no es un número primo, lo puedo descomponer como producto de dos números mayores que 1. Pero ahora, cada uno de esos dos números mayores que 1 o son números primos o son números que se pueden descomponer nuevamente como producto de dos números mayores que 1. Siguiendo con este proceso, en algún momento voy a haber ramificado tanto que voy a llegar a tener todos los números primos. Pero por si no se entendió bien, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que empezamos con el número 120. ¿Se les ocurre alguna forma de descomponer 120 como producto de dos enteros mayores que 1? A mí, por ejemplo, se me ocurre 2 por 60. Ahora, estos dos factores en los que descompusimos al 120, ¿son ambos primos? No. El 2 sí, pero el 60 no. El 60 lo puedo seguir descomponiendo. El 2 no, porque por definición de primo
no puedo descomponerlo en producto de dos o más números mayores que 1. Entonces al 2 lo voy a marcar de rojo, para acordarme que es primo. Y el 60 lo voy a seguir descomponiendo, hasta que no pueda descomponerlo más. Por ejemplo, se me ocurre que lo puedo descomponer en 6 por 10. 6 y 10. ¿Alguno de los dos es primo? No, ninguno de los dos es primo, así que los dos los puedo seguir descomponiendo de la misma forma que lo vengo haciendo hasta ahora. El 6, por ejemplo, se me ocurre que lo puedo descomponer en 2 por 3. Y el 10 se me ocurre que lo puedo descomponer en 2 por 5. En ambos casos, en las dos ramas de cada caso, obtuve números primos. Es decir, los voy a colorear todos de rojo. Y fíjense que lo que obtuve al final del día fue una manera de escribir a 120 como producto de números primos. Porque 120 va a terminar siendo 2 por 2 por 3 por 2 por 5. ¿Por qué eso funciona? Bueno, porque 2 por 3 es 6, 2 por 5 es 10, y porque 6 por 10 es 60, y porque 2 por 60 es 120. Si uno vuelve en el arbolito, esto se llama arbolito, en realidad, porque tiene ramas. ¿Entendés? Tiene ramas, se llama arbolito. Bueno, subiendo en el arbolito nos podemos dar cuenta que tiene mucho sentido que todas las hojitas del árbol, es decir, lo que está abajo de todo, multiplica el número original, que es 120. De esa manera logramos escribir a 120 como producto de números primos. Dicho de otra forma, lo que hallamos es que 120 es igual a 2 al cubo por 3 por 5. Pero no solo sabemos, gracias a este algoritmo, que cualquier número lo podemos escribir como producto de algunos números primos, sino que además, en 1801 Gauss probó que esta factorización, esta escritura en producto de números primos, que le solemos llamar factorización de números primos, es única. No puedo encontrar otra factorización distinta a menos que cambie el orden de los factores, porque como todos sabemos, si cambiamos el orden de los factores, el producto sigue siendo el mismo. Pero salvo por cambiar el orden de los factores, no puedo encontrar otra factorización en primos que me dé, por ejemplo, 120. Y eso está muy bueno porque nos da una correspondencia entre los números enteros y las factorizaciones en primos. ¿Sí? Cada número entero tiene su factorización en primo, que se corresponde a su vez únicamente con el número. Entonces, a los números los puedo mirar como sus factorizaciones en primos. De hecho, algo que a mí me gusta mucho es imaginarme los enteros positivos como bolsas que adentro tienen pelotitas, y esas pelotitas tienen escritas números primos ahí. Y entonces, el valor de la bolsa va a ser el producto de los numeritos de todas las pelotitas que tenga dentro. Por ejemplo, si tenemos el 12, voy a tener una bolsa que tiene dos pelotitas con un 2 escrito y una pelotita con un 3. ¿Por qué? Porque 12 es 2 al cuadrado por 3. Por eso también solemos decir que el 12 tiene dos factores 2. Y es mucho más visual verlo de esta manera. Es una bolsa con dos pelotitas con el número 2 y tiene un factor 3. Es decir, tiene una pelotita con el número 3. Y además, lo que me gusta imaginar es que cada vez que agregamos una pelotita, lo que pasa es que el valor actual de la bolsa se multiplica por el valor de la pelotita que agregamos. Por ejemplo, si le agrego una pelotita 2, este número pasa de ser 12 a ser 24. Más aún, pensemos un poco qué pasa con la factorización en primos de un producto de dos números. Supongamos por un momento que multiplicamos 12 por 10. ¿Cuál va a ser la factorización en primos de 12 por 10? ¿La podemos saber sabiendo la de 12 y sabiendo la de 10 sin hacer muchas más cuentas? Yo digo que sí. Nosotros sabemos que 12, por ejemplo, es 2 al cuadrado por 3. Y también sabemos que 10 es 2 por 5. Fíjense que cuando multipliquemos el 2 al cuadrado por el otro 2, nos va a quedar un 2 al cubo. Es decir, va a tener 3 factores 2 esta multiplicación. Y el factor 3 con el factor 5, bueno, no se juntan. Al final del día lo que me va a terminar quedando es 2 al cubo por 3 por 5. Es decir, si yo multiplico dos números, se suman las cantidades de cada factor primo. En este caso, un número tenía dos factores 2 y un factor 3, el otro número tenía un factor 2 y un factor 5, y cuando los multipliqué, la factorización en primos del resultado final, que por cierto no lo dijimos, pero es 120, es 2 al cubo por 3 por 5, que tiene 3 factores 2, un factor 3 y un factor 5. Si lo vemos con la analogía de las bolsas, esto en realidad sería como tener estas bolsas y unirlas. El producto de las dos bolsas es la bolsa que tiene
todas las pelotitas que tienen en conjunto las otras dos, ¿sí? Es decir, va a tener 3 pelotitas de 2, una pelotita de 3 y una pelotita de 5. ¿Cómo ladran estos perros? Cada vez que intento grabar, ladran los perros. Y esto, por supuesto, da 120, como dijimos antes. Y ahora me van a preguntar, Agus, ¿por qué nos importa la factorización en primos de un número entero? Y yo les digo, de nuevo, por muchas razones. Pero una de ellas, por ejemplo, es para calcular sus divisores. ¿Cómo calculamos los divisores de un número entero positivo? Vamos a ver una técnica que involucra saber factorizar primero el número en primos. Supongamos que tenemos el número 12, como acá. Supongamos que queremos calcular los divisores de 12, o al menos saber algo sobre cómo son. Una primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué era un divisor de 12? Bueno, es un número, tal que si 12 lo divido por ese número, me da un número entero. Entonces una buena idea suena probar los números del 1 al 11, dividir 12 por todos esos números, fijarme para cuáles da un número entero y para cuáles no, y con eso voy a obtener cuáles son los divisores positivos de 12. Ahora, si el 12 se convierte en un 120, este trabajo ya es un poco más difícil de hacer, porque tendríamos que probar hasta 119. Entonces, vamos a pensar si podemos encontrar alguna característica de los divisores de 12, o de 120 si quisiésemos trabajar con 120, que cumplan los divisores y que tenga que ver con la factorización en primos, que yo les prometo que hay, pero vamos a investigar un poquito. Empecemos a probar con algunos números menores que 12 y dividamos a 12 por esos números y veamos qué pasa. Vamos a probar casos en los que va a dar un número entero y casos en los que no. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando divido por 3? Todos sabemos que 12 dividido 3 me da 4, me da un número entero. Pero investiguemos un poquito más sobre esta cuenta. ¿Cuál era la factorización en primos de 12? La factorización en primos de 12 era 2 al cuadrado por 3, es decir, 2 factores 2 y un factor 3. Cuando lo divido por 3, lo que está sucediendo es que hay una simplificación entre el factor 3 que tiene el 12 y el factor 3 que tiene el 3. Qué pavo. Ahora, vamos a hacer la situación un poquito más compleja. ¿Qué pasa ahora si divido a 12 por el número 6? De nuevo, todos sabemos que 12 dividido 6 da 2, pero inspeccionemos un poquito más allá. La factorización en primos de 12 era 2 al cuadrado por 3. ¿Cuál es la factorización en primos de 6? La factorización en primos de 6 es 2 por 3. Esto me da un número entero porque lo que está pasando en el fondo es que se está simplificando el factor 3 del 6 con el factor 3 del 12 y uno de los factores 2 del 12 con el factor 2 del 6. Y al final del día lo único que me sobra es un factor 2, ¿sí? Recordemos que este 2 se tacha con un solo factor 2 porque la cuenta que está ocurriendo de fondo acá en realidad es 2 por 2 por 3 dividido 2 por 3. Entonces hay una sola simplificación de factores 2. Y ahora empecemos a probar con otro número. ¿Qué pasa si dividimos a 12 por 2 al cubo? Que todos sabemos que es 8. No nos va a dar un número entero. ¿Pero por qué? Bueno, inspeccionemos un poquito más, como hicimos recién. Vamos a escribir a 12 como su factorización en primos. 2 al cuadrado por 3. Y esto lo vamos a dividir por 2 al cubo. Lo que está pasando acá es que hay un montón de simplificaciones, ¿sí? Recordemos que esto es 2 por 2 por 3 y esto es 2 por 2 por 2. Pero hay algo que no nos termina de cerrar, ¿no? Porque simplificamos el primer 2 con el primer 2 de abajo, el segundo 2 con el segundo 2 de abajo, y ahora nos queda un 3 arriba y un 2 abajo. Pero ya sabemos que a 3 no lo podemos descomponer como producto de dos números mayores que 1. En particular sabemos que 3 no es divisible por 2 y por lo tanto esto nunca me va a dar un número entero. Pensemos hasta ahora qué particularidad tenían los números tales que si yo a 12 lo divido por ese número me da un número entero y qué particularidad tienen los que no, en este caso 2 al cubo. Bueno, lo que está pasando de fondo es que los números tales que 12 dividido ese número me da entero tienen los mismos factores primos que 12 o menos y por lo tanto los puedo simplificar todos y el denominador me va a quedar completamente vacío porque todos los primos que aparezcan en el denominador se van a simplificar con algún primo que aparece en la factorización de 12 que está arriba. En cambio, si tengo un número con más factores primos que 12, incluso
más factores primos de un factor que 12 sí tiene, como es el caso del 2. No voy a poder simplificarlos todos, ¿sí? En el caso del 2 al cubo, del 8, lo que pasaba era que 12 solo tiene 2 factores 2. Y yo lo estaba dividiendo por 8, que tiene 3 factores 2. Entonces nunca iba a poder simplificar los 3 factores 2 del 8 con los factores primos del 12. Si lo repensamos bien, lo que acabamos de descubrir es que un divisor de 12 es un número entero cuya factorización en primos tiene a lo sumo los primos de 12. Con la analogía de las bolsas, ¿qué vendría a ser esto? Los divisores de 12, o las bolsas que representan a los divisores de 12, serían bolsas que tengan como mucho 2 pelotitas con el número 2 y una pelotita con el número 3. Por ejemplo, la bolsa que tiene 2 pelotitas 2, que representa el 4. También podríamos armar la bolsa que tiene una pelotita con un 2 y una pelotita con un 3. También podríamos armar la bolsa que tiene todas las pelotitas, el 2, el 2 y el 3. En ese caso, la bolsa sería el 12, pero está bien, porque 12 es un divisor de 12. 12 dividido 12 me da 1. En un ejemplo más complicado, por ejemplo, el 120, esto nos ayuda mucho, porque tenemos bien caracterizados a los divisores de 120. Ya no tenemos que probar entre el número 1 y el 119 e ir dividiendo a ver con cuáles me da un número entero. Sabemos que los divisores de 120 son aquellos que tienen como mucho 3 factores 2, como mucho un factor 3 y como mucho un factor 5. Por ejemplo, el número representado por una bolsa con 2 pelotitas 2 y una pelotita 5, que es el número 20, que es 2 por 2 por 5, es un divisor de 120. Efectivamente, si dividimos 120 por 20 y los factorizamos en primos para ver qué está pasando de fondo, vemos que ocurre una simplificación del factor 5 de 20 con el factor 5 de 120 y de 2 factores 2 del 20 con 2 de los 3 factores 2 que tienen 120. Es medio un trabalenguas, pero creo que lo dije bien. Y finalmente tenemos que 120 dividido 20 nos da 6. Y una pregunta natural que nos surge es, con esta caracterización, con esta propiedad que le encontramos a los divisores, ¿podremos calcular cuántos divisores tiene 120 sin probar del 1 al 119? Yo digo que sí. Y observemos que hallar los divisores de 120 es equivalente a elegir algunos de los factores primos que ya tiene 120. ¿Qué factores primos tiene 120? Tiene 3 factores 2, un factor 3 y un factor 5. Los divisores van a ser los que provengan de elegir algunos de esos factores. Usando lo que vimos la semana anterior, en el video del mono de combinatoria, podemos calcular cuántas maneras hay de elegir algunos de estos factores primos. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner una cajita por cada primo que aparece en la factorización de 120. Y en cada cajita vamos a anotar un número. El número va a representar cuántas posibles cantidades de ese factor puede tener nuestro divisor, ¿sí? Nosotros queremos contar cuántos divisores hay. Si queremos construir un divisor, ¿cuántos factores 2 puede tener, por ejemplo? Puede tener 0 factores 2, puede tener un factor 2, puede tener 2 factores 2 o puede tener 3 factores 2. Pero no puede tener 4, porque ya tendría más factores 2 que el 120 y no podría ser divisor. Entonces, en la cajita del 2 voy a anotar el número 4, porque hay 4 posibles cantidades para el factor 2. Podemos tener 0, podemos tener 1, podemos tener 2 o podemos tener 3. Voy a hacer lo mismo en la cajita del 3. ¿Cuántas posibles cantidades tenemos para el 3? Podemos tener 0 factor 3 o un factor 3. Tenemos 2 posibilidades. ¿Y cuántas posibles cantidades tenemos para el 5? Lo mismo. Podemos tener 0 factor 5 o un factor 5. No podemos tener 2 porque se pasa de la cantidad que tiene 120. Finalmente, por el principio de multiplicación que vimos en la clase de combinatoria, la cantidad de divisores de 120 es 16. Fijémonos entonces que si intentamos probar del 1 al 119, vamos a tener que hacer 119 cuentas, de las cuales solo 16 nos van a funcionar. Esto sirvió solo para calcular la cantidad de divisores, pero fíjense que si quisiesen escribirlos uno por uno cuáles son, no debería ser tan difícil. Podemos hacer una lista escribiendo cada una de estas 16 combinaciones. Primero podríamos escribir todas las que no tienen ningún factor 2, luego podríamos escribir todas las que tienen un factor 2, luego podríamos escribir todas las que tienen 2 factores 2 y luego podríamos escribir las que tienen 3 factores 2, por mencionar algún tipo de organización que nos podemos dar a la hora de escribirlas. Pero lo importante
es que sabemos exactamente cuáles son esos 16. Son los que provienen de multiplicar algunos de los primos que tienen 120. Ahora, si quisiésemos hacer esta misma cuenta, pero para un número en general, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que lo que hicimos es agarrar cada exponente de la factorización en primos. En este caso, tanto el 3 como el 5 tenían exponente 1. A cada exponente le sumamos 1, porque si tenía exponente 3, las posibilidades eran 4. Podíamos tener 0 factores 2, 1, 2 o 3. Y multiplicamos todos esos exponentes más 1. Una vez que multiplicábamos todos esos numeritos, obteníamos, por el principio de multiplicación, la cantidad final de divisores. Si queremos escribirlo en general, se va a ver un poco más feo, pero nos va a ayudar a llegar a una formulita. Si nuestro número tiene k factores primos, en su factorización en primos, donde k es alguna cantidad, que la llamamos k para poder tener un nombre y referirnos a ella, y se factoriza de la manera que está escrita en la pizarra, primo 1 a la exponente 1, primo 2 a la exponente 2, hasta el primo k elevado al exponente k. La cantidad de divisores, ¿cuál va a ser? Bueno, los divisores van a ser los números que tengan como mucho esos factores primos. O sea que puede tener, del primo 1, puede tener 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a exponente 1. Si el exponente 1 fuese 4, podría tener 0, 1, 2, 3 o 4. En este caso no sabemos su valor, pero sí sabemos que las posibles cantidades son exponente 1 más 1. Y lo mismo va a pasar con los demás. Exponente 2 más 1, exponente 3 más 1, hasta exponente k más 1. Por lo que finalmente la cuentita quedaría así: exponente 1 más 1, por exponente 2 más 1, por exponente 3 más 1, así hasta llegar al último exponente más 1. Y así obtenemos una fórmula general para la cantidad de divisores de cualquier número, solo conociendo su factorización en primos. Esta es la primera aplicación súper útil que encontramos para lo que aprendimos. En el próximo video vamos a estar resolviendo un problema que se tomó en el certamen provincial de Entre Ríos en el año 2000. El enunciado dice: CAN un entero positivo con 6 divisores positivos. Si se sabe que el producto de 5 de esos divisores es 648, hallar el valor de n. Como pista, les pregunto, dado que n tiene solo 6 divisores positivos y teniendo en cuenta lo que vimos hoy, ¿puede tener muchos factores primos distintos en su factorización? N. Los dejo con eso. Está buenísimo. Eso es todo, les mando un gran saludo. No olviden dejar feedback en los comentarios, suscribirse y activar la campanita. Chau chau gente, nos vemos la próxima.